Muy buenas. En este video les voy a hablar acerca de las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior se obtienen al derivar una función tantas veces como lo indique el orden requerido. La derivada de una función se llama primera derivada y se denota por y' igual a dy con respecto a x. Es lo que hemos venido trabajando, la primera derivada. Ya para las demás, por ejemplo, la derivada de la derivada, cuando derivamos dos veces, se llama segunda derivada y se denota por y' y se puede escribir también como d cuadrado de y con respecto a x cuadrado. Esas son las notaciones que podemos tomar para la segunda derivada. El proceso de hallar derivadas una tras otra se llama derivadas sucesivas. La enésima derivada de una función se denota con y entre paréntesis el número, en este caso n, que es igual a d a la n de y con respecto a x a la n, o f entre paréntesis n de x. Es decir, para diferenciar de que no es un exponente normal, lo escribimos entre paréntesis y ya nosotros podemos entender que nos están pidiendo la enésima derivada. Entonces, este es el proceso para calcular derivadas de orden superior, es decir, dependiendo qué derivada nos están pidiendo, si derivada de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. El proceso es derivar primero la función original, obtenemos la primera derivada. Al derivar el resultado que nos dio de la primera derivada, vamos a tener la segunda derivada. La tercera derivada se obtiene derivando la segunda derivada y así sucesivamente hasta el grado que nos pidan o que nosotros queramos encontrar. A continuación voy a solucionar algunos ejemplos calculando derivadas de orden superior para que nos quede un poco más claro y también les sirva de apoyo a ustedes para que comprendan en mejor manera este tema. En este primer ejemplo nos piden calcular la cuarta derivada de la función 3x a la cuarta más 2x cuadrado menos 20. Comenzamos calculando la primera derivada. Lo primero es calcular la primera derivada, como les dije. La primera derivada de la función va a ser igual a 3. Aquí ya apliqué la fórmula de la suma de restas de funciones, la de un escalar multiplicado por una función, para sacar y me quede 3 derivada de x a la cuarta más 2 derivada de x al cuadrado menos derivada de 20. La derivada de la constante sabemos que es 0. Esto va a quedar igual a 3, 4x, n menos 1, 3, más 2, derivada de x cuadrado es 2x, 0, y esto es igual a 12x al cubo más 4x. Ya tendríamos la primera derivada. Ahora otra vez calculamos la segunda derivada, es decir, vamos a derivar la primera derivada. Entonces, este 2' de x va a ser igual a 12 derivada de x cubo con respecto a x más 4 derivada de x con respecto a x. Esto es igual a 12, 3x, n menos 1, 2, más 4 por 1. Esto es igual a 12 por 3, 36x al cuadrado más 4. Y así ya tenemos la segunda derivada. Ahora calculamos la tercera derivada, es decir, derivar la segunda derivada. Tercera derivada de f de x va a ser igual a 36 derivada de x al cuadrado con respecto a x más la derivada de 4 con respecto a x. La derivada de 4, 0. Esto es igual a 36 derivada de 2x de x cuadrado es 2x. Esto es 72x y así ya tendríamos la tercera derivada. Y por último calculamos la cuarta derivada, es decir, derivando la tercera derivada, es decir, f4 de x va a ser igual a 72 derivada de x con respecto a x
Esto es 72. Y así tenemos la cuarta derivada de la función 3x a la cuarta más 2x cuadrado menos 20 es 72. Si observan, al aplicar la derivada otra vez, o sea, la quinta derivada, esto se me hace 0. Y a partir de la quinta derivada en adelante, todas las derivadas van a ser 0. Entonces, así calculé la cuarta derivada para la solución del ejemplo 1. Para el ejemplo 2 nos piden calcular la tercera derivada para la función y igual a x cuadrado menos 1 sobre raíz cúbica de x. Lo primero sería reescribir la función y pasar esta división o esta fracción que tenemos ahí con radicales a una función exponencial. Es decir, y me va a quedar igual a y igual a x cuadrado menos x a la menos 1/3, es decir, el radical, la raíz cúbica de x, la puedo escribir como x a la 1/3 y al subirlo, es decir, al pasar al numerador, le pongo el signo negativo. Ahora sí, empezamos a calcular derivadas. La primera derivada va a ser igual a la derivada de x al cuadrado con respecto a x menos la derivada con respecto a x de x a la menos 1/3. En ambas aplico la fórmula o la regla de la derivada de x a la n. Esto me va a quedar igual a 2x menos 1/3 x a la menos 1/3 menos 1. ¿Sí? Esto es igual a 2x, menos por menos da más, 1/3 x a la menos 4/3. Y así tendríamos la primera derivada. Ya que tenemos la primera derivada, podemos volver y al volver a derivar y tener la segunda derivada, es decir, y b' va a ser igual a 2 derivada de x con respecto a x más 1/3 derivada de x a la menos 4/3. Esto es igual a 2 derivada de x es 1 más 1/3 menos 4/3 x menos 4/3 menos 1. Este es igual a 2 más por menos menos 4 novenos x a los menos 7/3. Y así tendríamos la segunda derivada. Para la tercera derivada es volver a derivar la segunda derivada. Entonces vamos a tener y la tercera derivada va a ser igual a la derivada de 2 con respecto a x menos 4 novenos derivada de x a la menos 7/3 con respecto a x. Derivada de una constante es 0, entonces igual a menos 4 novenos multiplicado por menos 7/3 x a la menos 7/3 menos 1. Este es igual a menos por menos más 4 por 7, 28 sobre 9 por 3, 27 x a la menos 7/3 menos 1 menos 10/3. Y ya tendríamos la tercera derivada, que es lo que el ejercicio nos pide. En el tercer ejemplo y último del video, nos piden calcular la segunda derivada de una función que es una división de funciones. X cuadrado más 3x sobre 1 menos x. Comenzamos con la primera derivada, aplicando, como ya vieron,
la fórmula o la regla de la derivada de una división de funciones. Como podemos observar, la función x cuadrado más 3x sobre 1 menos x, la función u es x cuadrado más 3x, la función v es 1 menos x. La derivada de u de x cuadrado más 3x es igual a 2x más 3, y la derivada de 1 menos x, la derivada de 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1. Entonces ya tenemos la derivada de u con respecto a x y la derivada de v con respecto a x. Estamos listos para aplicar la fórmula de la derivada de una división de funciones. Haciendo uso de la fórmula, tenemos que la derivada de la función de división de funciones es igual a v, 1 menos x, multiplicado por la derivada de u con respecto a x, 2x más 3, menos de la fórmula, u de x cuadrado más 3x por la derivada de v con respecto a x, todo esto dividido por v al cuadrado, que sería 1 menos x al cuadrado. Después de desarrollar el producto de binomios y la multiplicación de este por menos 1, me queda 2x cuadrado menos 2x más 3x menos 3 más x cuadrado más 3x, del cual me va a quedar 2x más x cuadrado, 3x cuadrado, menos 2x más 3x, me queda x, más 3x, 4x, menos 3, sobre 1 menos x al cuadrado. Ya tendría la primera derivada. Una vez que tenemos la primera derivada, que ya la encontramos, volvemos a derivar para encontrar la segunda derivada, que es lo que nos pide el ejemplo. Otra vez tenemos que aplicar la fórmula de la derivada de una división de funciones, donde en este caso u es igual a 3x cuadrado más 4x menos 3, y v es 1 menos 2x más x cuadrado. Derivamos u con respecto a x, me va a quedar x al cuadrado 2x por 3, 6x. La derivada de 4x es 4. La derivada de una constante es 0. Ahora derivamos v. Me va a quedar, el 1 se me va a eliminar, menos 2x solo me va a quedar menos 2. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Ya tenemos la derivada de u y la derivada de v. Podemos aplicar ya la fórmula de la derivada de una división. Ahora sí, ya apliqué la fórmula que dice v 1 menos 2x más x cuadrado por la derivada de u con respecto a x, que sería 6x más 4, menos u 3x cuadrado más 4x menos 3 multiplicado por la derivada de v, que sería menos 2 más 2x. Todo esto dividido por v al cuadrado, es decir, 1 menos 2x más x al cuadrado elevado al cuadrado. Desarrollamos la multiplicación de polinomios que tenemos ahí. Al realizar el producto de polinomios, nos quedó al final 6x cubo menos 8x cuadrado menos 2x más 4 menos 6x cubo menos 14x cuadrado más 14x menos 6, siempre sobre 1 menos 2x más x cuadrado al cuadrado. Después de hacer unas eliminaciones de términos semejantes o sumas y restas, por ejemplo 6x cubo se me eliminó con menos 6x al cubo, menos 8x cuadrado menos 14x cuadrado menos 22x cuadrado, menos 2x más 14x, 12x, y 4 menos 6 menos 2, siempre sobre 1 menos 2x más x cuadrado al cuadrado. Y así quedaría la segunda derivada de la función original x cuadrado más 3x sobre 1 menos x. Eso sería todo con respecto a las derivadas de orden superior, es decir, derivamos cuantas veces sea necesario para llegar a la derivada que nos pide. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden comentar en Google Classroom, donde será subido el video.